Les dijimos hoy al principio del programa que teníamos el enorme placer de estar recibiendo al señor embajador británico en el Uruguay, el señor Ian Dury, que asumió su puesto de embajador en nuestro país en octubre del 2016 y después Ian se incorporó al servicio diplomático en el año 2000 y ha desempeñado varios roles, tanto en Londres como en el exterior, y al más reciente como consejero político y director político y derechos humanos y prensa de la misión británica en la ONU, justamente en Ginebra. Anteriormente se desempeñó como subdirector de la Oficina de Propiedad Intelectual del Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, y también ha trabajado en Buenos Aires como oficial de Política y Comercio de la Embajada en Buenos Aires. Este es su primer destino como embajador. El embajador representa a Su Majestad la Reina y al Gobierno del Reino Unido en el país al que fue destinado y es el responsable de la dirección y el trabajo de la embajada y sus consulados, función que abarca 3 áreas: la política, el comercio y la inversión, la prensa, las relaciones culturales y servicios consulares y del visado. Bueno, bienvenido, un placer. Igualmente, gracias por recibirme. Porque además siempre estamos por encontrarnos y a veces no nos llegamos a encontrar. Es verdad. Más fácil en la radio. Es más fácil, ¿viste? Así. Que venga el embajador es más fácil que es más fácil que encontrarnos. Bueno, pero me estuve muy contento el otro día cuando publicaste una cosa de un vino en Escocia. Ah, sí. ¿Estabas vos allá? Sí, yo estuve, pasé las fiestas en el Reino Unido, primero en Inglaterra, después en Escocia, donde vive la familia de mi pareja. Uh-huh. Y yo fui a un supermercado británico que se llama Marks and Spencer, muy bien conocido en Europa. Sí. Y ahí encontré por primera vez un vino uruguayo. Mira. Así que lo publicaste y yo lo vi y yo dije, pero mirá que me dio una gran alegría además. La gente, voy a decir el vino además porque era de Bodega Garzón, pero estaban todos tirando cohetes. De hecho fue mi tweet más exitoso en Uruguay hasta ahora, así que y para mí fue lindo ver un vino uruguayo en venta en el Reino Unido. ¿Y tomás vino? Sí, me encanta. ¿Y los vinos uruguayos qué te parecen? Muy bien, porque de hecho antes de llegar a Uruguay no sabía mucho del vino uruguayo. Uh-huh. Y así que para mí fue un placer conocerlos. ¿Pero te interesó el Tanat, por ejemplo, en particular? ¿O? Tanat, porque cuando yo estuve en Argentina tomaba el Malbec. Para mí seguro. Tanat es un gusto parecido, uh-huh. distinto pero parecido. Pero los vinos blancos para mí fue una sorpresa. Muy alta calidad. Sí. Y me encanta. Me parece magnífico. ¿Cómo son? El Uruguay y el gobierno británico tienen una maravillosa relación. Sí, tenemos una larga historia en Uruguay. Uh-huh. Uno de los principales países, invertí en Uruguay. Y hoy en día, tenemos muchos vínculos uh-huh. comerciales con la educación, con la enseñanza de inglés. Y es mi tarea de tratar de promover esos vínculos. ¿Y el comercio cómo funciona? Eso no debe ser tan fácil. La verdad es que la mejor exportación de Uruguay al Reino Unido hoy en día sigue siendo la carne. Uh-huh. Así que los productos agropecuarios son muy exitosos en el Reino Unido y desde el Reino Unido los uruguayos siguen comprando el petróleo, el whisky, la marca Johnny Walker bien conocida en el país y productos de alta tecnología. ¿Es cierto que nosotros tomamos más whisky que en Escocia? Per cápita. Per cápita es verdad, pero eso nos ayuda con el comercio. Claro. Ian, por supuesto que venir a esta región del mundo no era nuevo para vos, porque primero estuviste en Buenos Aires, pero como buen profesional, seguro que antes de ir a Buenos Aires o de venir al Río de la Plata tuviste que estudiar y repasar algunas cuestiones de la historia. ¿Cómo vivís el papel histórico de los británicos en Uruguay, por ejemplo, a partir de lo que fue la historia del ferrocarril? Sí. Del tren. Mi primera visita al interior de Uruguay fue a Frei Bentos. Ah, seguro. Así que... Donde salió el corned beef, que
Tal cual. Exacto. Así que el anglo y la marca de Fray Bentos es muy bien conocido en Inglaterra. Pero de hecho hay muchos británicos que no saben que Fray Bentos es un pueblo en Uruguay. Así que yo tengo que respetar mucho la historia entre los dos países. Y con el tema de los ferrocarriles, bueno, esperemos que los británicos puedan volver con la nueva temporada, digamos. Seguro. Y bueno, hoy en día seguimos apoyando proyectos culturales para mantener ese vínculo histórico. El año pasado hemos festejado los 200 años desde hace, Artigas firmó el primer acuerdo con el Reino Unido. Es brutal la relación, cómo ha ido manteniéndose y además no ha sufrido grandes altibajos ni nada por el estilo. Ni siquiera hubo algún problema. No. Creo que no. Bueno, es mi tarea, mi obligación de mantenerlo bien. Ian, volviendo un poquito a la historia, me iba a ir de acá. Me quiero quedar un poco en el pasado, porque es interesante charlar con Ian sobre esto. Has estudiado, obviamente, también sobre Lord Ponsonby. Sí. Y su papel. Contanos vos tu visión sobre esa figura histórica que tiene mucho que ver con el nacimiento de lo que hoy conocemos como el Uruguay, pero que también... Bueno, contanos vos tu mirada sobre Ponsonby. ¿Qué podés contarnos? Bueno, yo creo que Ponsonby en esa época era un hombre, innovador. Y tiene mucho que ver con la creación de Uruguay como país. Y bueno, es verdad que en esa época había un interés comercial grande, fuerte, de parte del gobierno británico. Es decir, que, la creación de Uruguay preserva el equilibrio entre la provincia del Río Plata y el nuevo país, y la libre circulación, la libre navegación, que en un país como Reino Unido es importante porque el comercio es la raíz del pueblo británico. Exacto. Así que, capaz que para alguna gente es una personaje un poco controversial, pero en mi opinión hay que ver el personaje y el trabajo que hizo con respecto a la historia. O sea, en su contexto. Sí, no se puede comparar lo que pasó hace 200 años. Con una visión de hoy. Sí. Es imposible. Así que, yo prefiero enfocar más en representar el país actual. Así que en el Reino Unido el país cambió mucho en los últimos 50 años. Sí, claro. Creo que en Uruguay existe un poco estereotipo de los británicos. Exacto. Y más que nada los embajadores como los lores, con la pinta de Downton Abbey. Y para mí me gusta romper ese estereotipo. Sí, exacto. Decime, ¿cómo se vive el Brexit? Di el salto, me fui de acá, vamos para otro lado. Brexit, un tema complicado, pero hay que tomar en cuenta de que el gobierno decidió otorgar al pueblo británico un referéndum. Exacto, y el pueblo decidió. El pueblo decidió, aunque el voto fue muy parejo, en un país democrático hay que aceptar el resultado. Así que estamos en eso, negociando nuestra salida de la Unión Europea. Y según el timetable, tenemos hasta marzo 2019 para negociar nuestra salida y nuestro nuevo acuerdo con los vecinos europeos. Exacto. No es que queremos salir del continente, queremos seguir siendo aliados comerciales con los europeos, pero al mismo tiempo llegar a obtener nuevos acuerdos comerciales con nuevos socios. Así que hay un ojo al continente de América Latina. Seguro. Hoy en día. Sí, pero además hay una cosa que es importante, es decir, Inglaterra nunca estuvo de lleno encantada y fascinada con la Unión Europea. Es decir, siempre puso algunos puntos y observaciones sobre las IES con respecto a la moneda europea, con respecto a un montón de lineamientos desde el punto de vista de la libre circulación de comercio, ¿no? Entonces, es decir, esto es una consecuencia, si uno mira históricamente la relación de Inglaterra con la Unión Europea, ha sido siempre ahí. Sí, tienes razón. Es verdad que,
el Reino Unido es uno de los países más escépticos con el plan europeo. Y bueno, yo creo que eso viene en parte de nuestra historia. Hay que tomar en cuenta que, bueno, como isla, fuimos el último país libre durante, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Así que es parte de nuestra historia. Y al mismo tiempo, yo creo que a los británicos les gusta tener contacto con todo el mundo. Les gusta el libre comercio. Así que el proteccionismo europeo, las restricciones, es una cosa que, bueno, en mi opinión, pinchó al pueblo. Sos un hombre joven, Ian. ¿Qué edad tenés? Yo tengo, bueno, 44. No, sos un bebé. Sos un hombre joven. Cuando vos tenías 4 años o 5, explotó el punk, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Sex Pistols, luego de Clash y todo eso. ¿Qué tipo de niño fuiste en aquel país de hace 40 años, 35 años? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué rasgos culturales? Sé que sos un amante de la música, además. Sí, yo nací en el sur de Inglaterra, en un pueblo que se llama Canterbury, que es un pueblo muy antiguo. Y bueno, muy blanco. Y yo fui desde ahí a Londres. Y Londres es como otro país. Es un mundo. Sí, o sea, es un país, es una ciudad muy diversa, con gente, bueno, de todo el mundo. Es verdad. Y siempre me fascina. Así que para mí la música, el arte jugó un papel muy importante en mi infancia. Yo era muy, hincha de la música británica, de la música del Britpop de los años 90. Oasis, Blur, Pulp. Sí, Blur, Pop, Oasis, de mi juventud. Y ahora, me gusta otros artistas como Adele. Yo fui a ver a Adele hace 2 años. Tiene una voz increíble. Me gustaría que ella venga a Uruguay, pero no puedo forzarla. Ay, pero sería maravilloso poder ver a Adele en Uruguay. Bueno, eso es importante. La cultura británica también ha sido muy permeable en el sentido que ha dejado penetrar un montón de culturas que forman parte, porque por eso es lo que la diversidad es, que ha aceptado abiertamente toda la cultura del Commonwealth y se vio directamente en las islas durante muchos años y se sigue viendo. Eso le da un cosmopolitismo maravilloso. Pero también la cultura británica ha permeado en otras culturas, como en el caso de nosotros. Nosotros somos un país donde en un montón de aspectos tenemos tradiciones que vienen de la cultura británica. Cuando llegaste y descubriste el Uruguay, ¿te diste cuenta de esas cosas? ¿Te diste cuenta de esa influencia? Sí, me di cuenta inmediatamente, no solamente de la historia, pero sino también con los niños, o sea, con la enseñanza de inglés, inglés británico. Sí. Y con los libros. Tuvimos un evento el año pasado para festejar los 20 años del primer libro de Harry Potter. Y fue nuestro evento más exitoso en la residencia. Hemos convertido la casa en el castillo de Hogwarts, la escuela de Harry Potter. Y yo creo que es importante como embajador alcanzar un nuevo público, la próxima generación. Y se nota que hay una amistad entre los pueblos y la cultura. Y para mí es importante trabajar con la próxima generación, o sea, los jóvenes, para y tratar de representar el país como es hoy en día. Porque además la cultura pasa por encima de cualquier frontera política o ideológica o del partido que esté en el gobierno, no importa. Quiero decir, las cuestiones culturales van más allá de eso, son de otra dimensión tal vez. Sí, o sea, en comparación de otros puestos en la historia, yo tengo suerte. Estoy en Uruguay, hay una amistad y hay un vínculo cultural importante. Y eso no pasa en todo el mundo. Así que yo tengo un cierto ventaja. Estás en un destino amigable, digamos, y no en un punto caliente del planeta con conflictos o con guerras o con lo que fuera, ¿no? Sí, exacto. Ginebra, la ONU, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, eso fue un trabajo duro. Yo estaba liderando, yo estuve ahí liderando el equipo británico
en el Consejo de Derechos Humanos. Y bueno, como ustedes pueden imaginar, bueno, la lucha para los derechos humanos sigue adelante, es una lucha importante. Hay países en varios rangos de crisis y también, bueno, luchas más temáticos, o sea, derechos de género, derechos LGBT, y donde el Reino Unido y Uruguay han trabajado conjuntos en el Consejo. Pero el trabajo en la ONU es algo muy difícil y hay que trabajar con muchos países. Cuando tenías 18 años te fuiste a la India. Ahora quiero saber cómo fue esa experiencia. Después de los compromisos comerciales vamos a seguir hablando con el señor embajador británico en Uruguay, el señor Ian Dury, que está hoy honrándonos con su visita. Un saludo para el embajador desde la Sociedad de Fomento Rural de Conchillas. Mira. El embajador que tiene su historia inglesa también, Conchillas. ¿Hay visa abierta para uruguayos? Nos pregunta otro oyente al 6900. ¿Hay visa abierta para uruguayos? Nos preguntan los oyentes. Bueno, los uruguayos no les hace falta visa para viajar a Reino Unido. Correcto, muy bien. Te había hecho una pregunta. Estamos conversando con el embajador británico, el señor Ian Dury, que está con nosotros y que yo le dije, a los 18 años se fue a la India. La India, el país controversial, para muchos una maravilla, para otros un horror, para otros podemos caminar en el centro. Pero no importa, la India, ¿qué te dio? ¿Qué posibilidades? Porque a los 18 años eras una esponja, como todo muchacho de 18 años. Yo fui para enseñar inglés como voluntario en una escuela de refugiados tibetanos. Y yo fui en 93. Hay que recordar, en esa época no había Skype, ni WhatsApp, ni Internet, nada. Así que yo recuerdo Ian llamando a mi mamá una vez por mes para decir, bueno, sigo sobreviviendo, estoy bien, te llamo en un mes. Chao. ¿Dónde estuviste en la India? Yo estuve en el norte de India, trabajando en una escuela para los refugiados. Y bueno, lo que me llamó la atención era la pobreza en India, que es muy fuerte cuando lo ves. O sea, gente viviendo en la calle, sin nada. Y para mí fue mi primera experiencia afuera de Europa, sin mis padres. Así que sufrí un poco del shock cultural. Sí, claro. Seguro. Sí, no me cabe la menor duda. Claro que sí. ¿Cómo aprendiste español? Bueno, yo viví 3 años en Argentina, pero como se puede notar, el acento rioplatense todavía me cuesta, así que estoy en eso. Cuando llegaste a la Argentina, ¿ya hablabas español? No, de hecho, gracias al Foreign Office, la Cancillería británica, me enseñaron el español. ¿Y cómo te llevas con las cuestiones más folclóricas de la cultura rioplatense? Esto es el tango, o el candombe, o el mate, todos esos íconos de la cultura rioplatense. Es verdad, si uno pregunta a un inglés qué piensan del Río Plata, Uruguay, Argentina, bueno, van a responder con el clásico, ¿no? O sea, tango, carne, mesado, fútbol, gaucho. Y para mí es interesante, pero al mismo tiempo yo creo que Uruguay tiene mucho más para ofrecer. No solamente a los turistas, sino también a la gente que quieren quedar y vivir en Uruguay. Así que hace poco yo fui a Rocha, por ejemplo, y no es tan conocido como la playa del Punta del Este. Sí, claro. Pero había, bueno, una vista increíble, las playas vacías, fantástica, tranquilas. Y bueno, es otra imagen que hasta ahora los británicos no conocen. Sí. ¿Los británicos vienen a Sudamérica? ¿Viajan? Sí. Cada año estamos hablando entre 10 y 15 mil turistas británicos que vienen a Uruguay. Es un poco difícil calcular la cifra exacta porque hay muchos que vienen de Buenos Aires a Colonia, pasan un día y vuelven. Pero bueno, hace poco una amiga mía, escribió un libro, Uruguay,
para, bueno, explicar. Una guía. Sí, una guía. Brillante. Sí. La tuvimos acá. Ella había escrito. Karen Hicks. Karen sí. Hicks. Sí, Es magnífica. Sí. Así que para presentar. Porque hay que presentar. Ella tiene esa virtud. Ella saca del esquema y lo hace con la cabeza hacia este enfoque. Tal cual. Cosa que me parece brillante. Sí. Así que yo creo que, bueno, cada año hay más y más turistas británicos que vienen a Uruguay. Y también con los cruceros, que es una industria creciendo hoy en día. Sí. Eso es cierto. Claro. La cuestión política, ¿cómo es esa parte del trabajo? Porque hemos hablado del comercio, que es muy interesante, y hay mucho por hacer aún. Hemos hablado de la cultura, que es interesantísimo también. Pero el trabajo político de un embajador, ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo es la tarea? Bueno, es muy variada, depende del día. El año pasado Uruguay fue miembro del Consejo de Seguridad. Así que, bueno, el trabajo multilateral, dado que el Reino Unido es un miembro permanente, fue algo pesado. Pero colaboramos muy bien con Uruguay. Uruguay es un buen socio del Reino Unido. Pero es un ejemplo del trabajo que teníamos. Y bueno, hay proyectos de cooperación y estamos, bueno, hasta ahora miembros de la Unión Europea, así que seguimos con esa negociación complicada entre la Unión Europea y Mercosur. Y además tenemos un proyecto en Uruguay importante de facilitar el comercio con las Islas Falkland. Y a una cooperación con las autoridades uruguayas en la Antártida. Así que hay cosas para difundir y para trabajar conjunto. ¿Los británicos sienten las Falkland como propias? Sí. ¿Las ven? Porque están tan lejos. Ni siquiera hay un montón de gente que no la debe ni conocer. Bueno, yo creo que es más que los isleños se sienten británicos y quieren tener el derecho de decidir su propio futuro. Pero un trabajo importante de mi embajada y de mi equipo es, bueno, tratar de acercar, bueno, los dos pueblos de las islas y del continente, que incluye Uruguay. ¿Te dio algún dolor de cabeza estando en Argentina este tema? Bueno, cuando yo estuve en Argentina, entre 2003 hasta 2006, bueno, fue otra época. Hoy en día nuestras relaciones con Argentina son otras. Mucho mejores que antes. Vas a comparar. Así que eso ofrece una ventana, una oportunidad de colaborar. Bueno, por lo que veo te sentís muy cómodo en el país. Sí, muy cómodo y bueno, la gente uruguaya muy abierta, muy amable. Depende, por supuesto no depende solo de ti, tu futuro destino, pero si fuera por vos, ¿seguirías en Uruguay o tenés planes de seguir recorriendo el mundo en tu carrera? Bueno, los puestos de los embajadores en promedio son de 4 años, así que ya cumplí un año, tengo 3 más, no puedo especular sobre el futuro. Le digo con toda franqueza, capaz que es un buen momento de estar afuera de Europa con el tema del Brexit y las negociaciones. Sí. Así que Uruguay me ofrece un poco de tranquilidad. Pero es el continente de América Latina me fascina. Bueno, a ver, algunas cosas típicas. ¿Tomás el té? Sí, tomo el té. ¿Y qué té te gusta más? Yo, bueno, tengo que decirle que el mate no me gusta tanto. Pero el té, sí, con cada valija de Inglaterra vengo con mucho té. ¿Tu té favorito? Sí. ¿Y qué es el que más te gusta? ¿El Grey, Labs and Souchong? ¿Qué? El Grey y también un té, bueno, una marca conocida, PG Tips, que es un té fuerte. Fuerte, un té. Sí. Que va ahí entre el Ceylon y China Black. Sí, es nuestro mate. Sí, exacto. Sí, que además acepta muy bien la combinación con la leche o con la crema. Porque los otros té son muy agua, son muy agüita. ¿Y ¿haces escones?
¿Comés scones? Sí, no tanto porque, bueno, estoy tratando de cuidar el peso, pero tengo que decir que yo soy muy hincha de MasterChef, dado que, bueno, es un programa que viene de Inglaterra, Reino exacto. Unido, Va a tener así que invitarlo. Shine fue la empresa lo creado por un cocinero británico, y el formato Sí, lo sí, tenía claro. una empresa llamada Shine, y ahora Shine fue vendida en The Mall, así que Shine en The Mall. Pero así que scones, y en casa, en la embajada siempre hay scones. Scones, galletitas, tortas, o sea... Shortbread siempre. Sí, tratamos de ofrecer un poco, bueno, la comida clásica de Inglaterra, pero al mismo tiempo Te has ido adaptando. difundir otras cosas. Ajá. O sea, en vez de ofrecer los whisky blend, ofrecer los whisky malt. Mood. O sea, tratando de, bueno, variar. ampliar la Ampliar la oferta. oferta. ¿El chutney está siempre presente en tu mesa? ¿Cómo? El chutney. El chutney. Sí, el chutney, y hay una salsa, bueno, no sé si los uruguayos saben bien, conocen bien, se llama Marmite, que es una salsa salada que para mí me encanta, pero no se encuentra acá. Bien. ¿Has hecho amistad con algún colega, con embajadores de otros países? ¿Y con cuál en particular? ¿Y por cuestiones...? Bueno, siempre tenemos que Sociales, trabajar bien. Es verdad que, bueno, es capaz que es más fácil acercarse con, bueno, los angloparlantes. Pero me siento que tengo buenas relaciones con todos, aunque, bueno, a veces no estamos de acuerdo a nivel macro con todas las políticas. Pero la comunidad diplomática es chica, pero muy amable acá. Ajá. Bien. Eso es muy importante. ¿Te adaptaste a la comida uruguaya? Sí, estoy en eso, porque, bueno, en la residencia tenemos un jardín muy lindo con una parrilla. Claro. Así que estoy aprendiendo eso, el asado uruguayo, cómo se puede hacerlo bien. Ajá, eso. Y es todo un arte, ¿eh? Es un arte, sí. Es todo un arte. La brasa, Desde la el leña. fuego, la leña, la selección, los tiempos, cómo se cocina, todo. Y además ellos no comen la carne cocida, nosotros comemos. ¿Pero tenés cocinero o cocinera uruguayo o cocinero o cocinera británico en la embajada? Bueno, en la residencia tenemos un cocinero uruguayo y, bueno, lo que tratamos de ofrecer a los visitantes es una mezcla, un fusion de comida británica y comida uruguaya. Y depende del público. Depende Bueno. del público. Bueno, un verdadero placer haberte tenido hoy acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, Gracias. un placer verte, además, porque nos hemos pasado tratando de vernos 2x3 y 2x3 nos Y bueno, cuando encontramos. quiera verlo, invítelo a la radio, más Exacto, fácil. lo invito a la radio o a la televisión. Ahí está. Ahora me queda el saldo de la televisión. Perfecto. Tiene que ir a mucho comer gusto. conmigo a la televisión. Bien. Hayan un verdadero placer. Un abrazo a tu pareja y nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego.